El partido inaugural de anoche de la temporada 2022 fue algo muy extraño. De hecho, desde que se cotejan capturas en el año 1982, es el primer partido donde un equipo tiene 7 capturas, 3 intercepciones y ni un solo despeje. Desde entonces, en toda la historia, temporada regular o postemporada. Uno siempre tiene la tendencia a reaccionar en demasía, exagerar, desmesuradamente, tomar conclusiones iniciales. Pero creo que hay observaciones que hay que empezar a detallar desde el primer partido y que quizás hay que seguir durante toda la temporada en cuanto a Buffalo Bills y Los Angeles Rams. Comencemos con la línea ofensiva de Los Angeles Rams. En 50 jugadas de pase permitieron 7 capturas, en ninguna de ellas con un quinto atacante de Buffalo presente, o sea, sin presión estándar, 4 golpes al mariscal y 13 apuros al mariscal contrario, a Matthew Stafford. O sea que en la mitad, casi la mitad de las jugadas ofensivas de pase de Los Ángeles, y en muchas de ellas sin colocar Buffalo presión adicional, pudieron presionar a la ofensiva de Sean McVay. Ese rendimiento es el sexto peor de una línea ofensiva de Rams en temporada regular o en postemporada en un partido desde la temporada 2016, o sea, en casi media década. Es algo verdaderamente preocupante para este equipo. El tackle izquierdo Joe Noteboom sustituye a Andrew Whitworth. No sabemos qué tipo de Andrew Whitworth hubiéramos visto a estas alturas de su edad y carrera de haber jugado este año. Pero Joe Noteboom demostró anoche que está listo para hacer marcaje individual por el tiempo básico necesario. Pero cada vez que el equipo de Buffalo intentó trucos o intercambios, la verdad que quedó muy mal parado Joe Noteboom y muy aturdido. Es un chico que tiene mucho que aprender y tiene que desarrollarse si Los Ángeles quiere tener un mejor año este año. Ante las bajas de Whitworth por retiro y otras bajas por agencia libre en la línea ofensiva, ante la ausencia de Odell Beckham Jr., que no está en el plantel por su lesión, aunque podría regresar más adelante esta temporada, quizás. Este equipo de Los Ángeles quizás uno hubiera pensado que tendría la tendencia de orientarse un poquito más por los acarreos. Lo hicieron por momentos con Darrell Henderson, pero no persistieron. No tocó el ovoide de Cam Akers hasta el segundo cuarto. Tuvo 3 acarreos, 0 yardas. Ya para esa época desistieron totalmente, pese a que terminaron la primera mitad empatados a 10. Esto es algo que es una laguna para Sean McVay. El ataque terrestre. No ha tenido ese ataque terrestre desde lo que le quedaba a Todd Gurley. No ha podido sustituirlo. Y francamente no lo ve como algo importante. Y creo que este año, sin Odell Beckham Jr. y con este tipo de línea ofensiva, quizás sería algo que tendría que explorar un poquito más. El talento ofensivo de este equipo, las armas que tiene, no era lo que tenía antes, el año pasado. Cooper Kupp sigue siendo una constante, aunque forzaron un par de balones en su dirección que desembocaron siendo interceptados. Tyler Higbee terminó con 11 blancos, 11 pases enviados a su dirección y una intercepción en el caso de uno de esos pases desembocó cuando pensó Stafford que iba a cortar para el centro del campo, cuando Higbee pensó que iba a buscar el pase hacia afuera. Ese entendimiento tiene que mejorar si este equipo necesita a Higbee como un segundo blanco de este equipo. Claro que extrañaron a Van Jefferson y su lesión de rodilla, pero qué desaparecido estuvo Allen Robinson. Y no es que no jugó prácticamente, creo que 66 de 67 jugadas ofensivas. Estuvo en el campo todo el tiempo. No estuvo marcado por el mejor esquinero del equipo de Buffalo, generalmente. Y aún así tuvo una actuación muy modesta con un par de pases enviados a su dirección. En otras palabras, si lo traen como agente libre y no lo van a utilizar, sobre todo en un partido como este, genera muchas preguntas de la química entre Stafford y él y el énfasis ofensivo de este equipo y la preparación ofensiva que después delató McVay después del partido fue muy por debajo de lo necesario para este partido. Así que vamos a ver, ojo con este equipo de Los Ángeles que no tiene la pólvora ofensiva de antes. Por último, la defensiva de Los Ángeles. Este equipo contuvo el ataque terrestre de Buffalo con cierta eficacia, inclusive las fugas de Josh Allen, que siempre es la parte más difícil. Incomodaron a Josh Allen sin duda. En la primera mitad todos fueron pases cortos. Los acarreos no tenían mucho éxito. En la segunda mitad el equipo de Buffalo hizo un gran ajuste, sobrevolar esta defensiva. Me están cubriendo y se me están acercando a la línea de los apoyadores. Vamos a arrancar con un montón de acarreos y luego vamos a lanzar el pase por encima de esta defensiva y lo hicieron con gran eficacia. Jalen Ramsey cometió un error costoso en una jugada donde jugando la zona pensó que un compañero iba a cubrir el pase profundo de Stephon Diggs y parece que lo dejó tostado, pero él no puede hacerlo todo por este equipo y él no puede esperar
que marcar bien a cualquier rival, sea Stephon Diggs o cualquier otro, si tiene que estar marcándolo por más de 3 segundos y medio, que es lo que los 7 frontales le estaban permitiendo a Josh Allen. Las intercepciones de Josh Allen mostraron jugadas de mucho colmillo defensivo por parte de Terrell Lewis, el apoyador, y por parte del esquinero Troy Hill. La manera que ellos marcaron ese balón sigilosamente y se metieron en el pasillo de pase fue de primer nivel. Así que hay todavía capacidad para este equipo. Pero claro, el permitir 9 de 10 conversiones a primera oportunidad en terceras oportunidades fue absolutamente fatídico. Y en varias de esas conversiones no solamente movieron las cadenas, los de Buffalo anotaron touchdown. Esa es la parte que tiene que estar molestándole muchísimo a este equipo. Se nota obviamente la ausencia de Von Miller. Y hablando de Von Miller y hablando de Buffalo, 3 observaciones de este equipo. Primero, es increíble cómo Von Miller llega a este equipo, a cualquier equipo, y lo revierte de energía. Se notó el año pasado en el camino al campeonato con este equipo, hizo despertar a Aaron Donald como líder del equipo. Y en Buffalo es interesante, lo utilizaron en solamente 25 jugadas. Se dan cuenta que ya en su 10ª temporada no tiene la nafta, el combustible para tener un partido completo. Así que lo utilizan estratégicamente. La otra cosa que hicieron es que Greg Rousseau prefiere el costado izquierdo, que es el que prefiere también Miller. Miller se sacrificó y jugó 15 de sus 25 jugadas en el costado derecho y no perdió eficacia. Así que eso es un gran augurio para esta defensiva de Buffalo. Venció a su bloqueador en 1 de 5 jugadas que estuvo en el campo. Increíble. Y fue el que verdaderamente atormentó a Matthew Stafford más que ningún otro defensa del equipo de Buffalo. La secundaria, ante la baja de Tre'Davious White y su lesión de rodilla, está en la lista de lesionados por temporada, pero se espera que retorne en un momento temprano en esta. No se notó esta vez, curiosamente. Hicieron un intercambio de esquineros fichados en el draft novatos. El que terminó jugando un poquito más fue el fichado en la 6ª vuelta, Christian Benford. Jugó 39 jugadas, 5 pases enviados al jugador que él marcaba, solamente 3 recepciones, 55 yardas. Yo creo que Buffalo puede firmar eso cuando quiera. Pero yo creo que la eficacia de este grupo joven en la secundaria de esquineros se nota en la cantidad de veces que fue capturado Stafford y capturado porque tuvo que quedarse con el balón y buscar una segunda o tercera opción porque las primeras estaban bien ocupadas. Marcaron bien a Cooper Kupp y marcaron bien y anularon al resto de los receptores y a las abiertas de este equipo de Los Ángeles, y este es su gran mérito. Por último, la gran interrogante para mí es la ausencia del coordinador ofensivo Brian Daboll, hoy entrenador en jefe del equipo de Nueva York, los Gigantes. Siempre uno piensa, el ritmo de jugadas, selección de jugadas, la sensación, el captar el momento de los partidos donde tienes que hacer cambios, usualmente eso se extraña, pero ¿qué pasa? Ken Dorsey, que fue el entrenador de mariscales, ahora coordinador ofensivo, en su primer partido coordinando en ofensiva, te das cuenta que está ahora de co-coordinador ofensivo, que su compañero coordinador ofensivo es Josh Allen. En otras palabras, Brian Daboll preparó tan bien a Josh Allen que en este momento Josh Allen está tomando decisiones del equipo. En la primera mitad, de nuevo, no quiso acarrear con el balón, quiso protegerse, las órdenes que le dieron, muy pocos acarreos propios, muy pocas fugas. Mantuvo los pases cortos, conservadores, sobre todo cuando lanzó intercepciones. Su reacción fue ser un poquito conservador. Y creo que con intercepciones les restó eficacia a este equipo. ¿Qué hizo en la segunda mitad? Interesante. En la primera serie ofensiva del tercer cuarto que tuvo Buffalo, 5 acarreos consecutivos, incluyendo una fuga de Josh Allen. Y eso hizo que la defensiva de Los Ángeles se acercara aún más a la línea y le abriera huecos a esos pases largos. Los pases largos vinieron como resultado de extensión, movimientos de la bolsa de protección al costado, para lanzar y darle más tiempo a Allen de lanzar y más profundidad a la ruta del receptor, y básicamente a un equipo que juega zona básicamente todo el partido. Creo que hubo 2 jugadas en las cuales Los Ángeles marcó individualmente en su secundaria a los receptores de Buffalo. En ese tipo, la zona no puede aguantar una jugada extendida. En algún momento vas a tener que ir a marcar al jugador contrario que se te fugó y está 40 yardas más allá de la línea de golpeo. No lo vas a marcar en zona en ese momento. Y ese fue el gran cambio en la segunda mitad. Y ese fue el cambio que ejecutaron Dorsey y Allen. Y eso tiene mucho mérito. Por un partido al menos, sustituyeron con satisfacción al genio ofensivo que es Brian Daboll. Así que no vale la pena reaccionar de más a lo que estamos viendo de forma excesiva, exagerada, en demasía. Pero sí hay que empezar a notar estos puntos y empezar a seguirlos durante la temporada. Obviamente Los Ángeles va a hacer ajustes, también lo va a hacer el equipo de Buffalo.
que tiene un calvario de itinerario, comenzando su temporada en casa ajena, aunque hubo mucha afición de Buffalo, hasta el punto de que Los Ángeles tuvo que utilizar el conteo silente en su propio hogar una vez más. Creo que Buffalo va a tener una temporada muy desafiante y creo que esta primera prueba la pasaron excelentemente bien. Los Ángeles tienen mucho que trabajar para meramente ser un equipo que pueda competir y llegar a la parte media de los playoffs. Está en este momento muy lejos de refrendar su campeonato.